38 comunas de la región metropolitana que van a estar en cuarentena desde este día viernes. Y el anuncio del gobierno ha alertado a los vecinos, ya lo veíamos, quienes también han hecho largas filas para abastecerse de alimentos y otros productos en los supermercados capitalinos. El llamado de las autoridades es a evitar estas filas y las aglomeraciones, recordando que durante la cuarentena también se podrá comprar usando un permiso temporal. Queremos hablar sobre este escenario. Estamos con Catalina Mertz, ella es presidenta de la Asociación de Supermercados, para saber cómo va a funcionar todo durante esta, que es la primera cuarentena tan extendida en Santiago. Catalina, muy buen día y gracias por este contacto. Hola, buenos días, gracias a ustedes. Ustedes desde los supermercados se suman a este llamado de las autoridades, de los alcaldes, de decir no se aglomeren, no es necesario ir en masa previo a una cuarentena porque vamos a seguir con las puertas abiertas. ¿Qué riesgo representa en el fondo esta actitud que vemos cada vez que se decreta una cuarentena? Claro, la industria de alimentos y de abastecimiento en general ha trabajado codo a codo con las autoridades. Hay una mesa de abastecimiento de perecibles, una mesa de abastecimiento de no perecibles, y ya hemos hecho pruebas, ¿cierto?, en las cuarentenas anteriores en distintas comunas y se han ido mejorando las operaciones para permitir que se mantenga la cadena de abastecimientos. La comisaría virtual también se ha mejorado y, por lo tanto, hemos demostrado en el pasado que la industria de abastecimiento de alimentos es capaz de mantener el flujo, y las dificultades se presentan justamente cuando hay un flujo excesivo de personas, un pic demasiado alto que es imposible de manejar, dado además todas las exigencias que tenemos que cumplir en términos de distanciamiento, aforo máximo de personas en los locales, y por lo tanto el llamado es a la calma, es a planificar, es a saber que van a seguir existiendo estos permisos que han funcionado ya antes y que se va a mantener la cadena de abastecimientos. No hay problemas de stock de productos. Puede haber justamente en estas situaciones de alta afluencia de público excesiva, ¿cierto? Puede haber uno que otro producto que ya no esté en góndola, pero no hay un problema de abastecimiento. Sí, hablando del stock de productos, hay harta gente que nos dice es que voy al supermercado y no hay algunas cosas. Por ejemplo, cosas de limpieza. O sea, había una locura por comprar desde la toallita desinfectante, el cloro, el desinfectante en aerosol. Todo el tema también como la harina, productos para, no sé, hacer pan, que es algo que la gente está haciendo mucho más en su casa. ¿Qué tan difícil y qué tan complejo ha sido para los supermercados el mantener esta cadena de abastecimiento en todas las líneas de productos? Porque hay algunos sobre los que hay una demanda particular súper fuerte en estos días. Claro, bueno, como gremio tenemos información solamente general respecto del trabajo que se está haciendo, y en general las empresas han trabajado fuertemente para fortalecer los canales online, han trabajado fuertemente junto a sus proveedores para poder mantener esos stock, pero efectivamente hay productos en los cuales la sobredemanda que estamos viendo no da abasto la producción, pero se están generando constantemente todas las iniciativas posibles para reponerse stocks lo antes posible. Distintas empresas han generado ciertas canastas de bienes básicos que están más a la entrada, ¿cierto? Además de una serie de otras medidas para facilitar el acceso a esos productos básicos. Sí, Pero hay varios. llamados a tener conciencia. ¿Mm? Ya, hay varios también supermercados que han puesto límite, por ejemplo, a la cantidad de productos que puede llevar cada persona. Al comienzo de estas cuarentenas vimos mucho acaparamiento, vimos que había gente que básicamente se estaba llevando todo como si el mundo se fuera a acabar. No sé si esa ya es una política que se ha uniformado, si hoy día en el fondo en prácticamente todos los supermercados tenemos restricciones y se está cuidando que la gente compre realmente lo que se requiere. La industria del supermercado es bastante diversa, hay actores más grandes, más chicos, en regiones, en Santiago, y por lo tanto cada cadena ha ido evaluando la necesidad de implementar estas medidas. Fuera de esta situación relativamente anormal que estamos viendo, no es común, ¿cierto?, poner límites de compra porque las personas son libres de acceder a la cantidad de productos que quieren. En estas circunstancias, distintas empresas han justamente hecho ese llamado y probablemente lo están reforzando estos días en que la gente ha vuelto a agolparse a los supermercados. Ya, y la recomendación ahí o la mirada desde el gremio es a que ojalá se pongan esas restricciones, más allá de que en un momento normal no se haga, en un momento como este, para poder también, no sé, asegurar que las personas que siguen en la fila sí vayan a encontrar el producto que están buscando.
El llamado justamente, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que está a cargo de la mesa de abastecimiento de no perecibles, fue desde un principio el poder instaurar estas medidas de poner límites de compra y dependiendo de la realidad de cada empresa, incluso hay empresas que lo han podido incorporar en sus sistemas informáticos para que al pasar por caja efectivamente se pueda hacer un control de ello. Pero yo creo que lo más relevante es el llamado a las personas. Que nadie puede, ¿no es cierto?, ninguna empresa ni gobierno puede sustituir el buen juicio y la solidaridad y la comprensión por parte de toda la ciudadanía en términos de que hay abastecimiento y que en la medida en que yo acaparo algún producto significa que mis vecinos, mis abuelos, etcétera, no van a tener acceso a esos productos por un tiempo y que yo no necesito tanto. Se entiende ese llamado a las personas y en una serie de cosas, no solo en el acaparamiento, también en términos de la seguridad. Aquí hay también un autocuidado que es súper relevante en todo orden de cosas y en todos los trámites que hacemos. Pero también quiero preguntar cómo conversa eso con la responsabilidad que pueden tener los supermercados en cautelar que las medidas de seguridad se cumplan. ¿Están mandatados? ¿Hay una responsabilidad de los supermercados a, por ejemplo, chequear, fiscalizar que la gente esté con su mascarilla, que se mantenga la distancia social, que en el fondo no esté un carro pegado al lado de otro o que las filas no sean súper apiñadas y eso ponga en riesgo a la gente? ¿Hay responsabilidad de los supermercados, Catalina? Hay directrices por parte de las autoridades sanitarias han emitido una serie de directrices para distintas áreas de la economía y en particular, ¿no es cierto?, áreas como las de supermercado en que hay presencia de personas, por lo tanto se han establecido límites de personas que tienen que cumplir y una serie de requisitos para las empresas de supermercado en términos de incluso ver físicamente si las personas se encuentran en buen estado de salud. Para objetivar eso, algunas empresas han utilizado mecanismos como los termómetros, etcétera, pero el llamado a la salud a las empresas es a cumplir estas medidas lo más posible, incluyendo el distanciamiento social, una buena cartelería también para que las personas sepan a qué es lo que se están enfrentando y tratar de aminorar los conflictos que se puedan generar y también, por supuesto, todos los medios de resguardo para los propios trabajadores que están en sala y que están cumpliendo una labor fundamental. Eso iba a decir, porque en el fondo la responsabilidad de entregar un entorno seguro o medianamente seguro, más la seguridad personal a los clientes, también redunda en entregarle más seguridad a sus propios trabajadores. Yo me imagino que desde ese punto de vista también los supermercados, como la mayoría de las empresas, tienen una obligación de poner a disposición de los trabajadores todos los elementos también para que ellos puedan llevar adelante su trabajo de forma segura. Estoy pensando, no sé, en la mascarilla, el alcohol gel, etcétera, ¿no? Claro, también hay directrices por parte de las autoridades sanitarias. La industria de alimentos en general trabaja muy fuerte todo lo que es la inocuidad porque maneja alimentos y por lo tanto es un tema muy cercano. Sin embargo, estas medidas fueron naturalmente fortalecidas en todo lo que es el manejo por parte de los clientes, de las personas que tienen contacto con clientes, de los reponedores, en términos de los implementos de seguridad y todas las actividades que hay que reforzar, el lavado de manos, turnos, ¿cierto?, de trabajadores que en la medida de lo posible sean turnos separados para que en caso de haber algún contagio no sea la dotación completa de un local, sino que solamente ese turno que tenga que entrar en cuarentena y hacer todo un manejo muy intensivo de cuidar a las personas que hayan tenido algún contacto estrecho y trabajando en conjunto con los trabajadores, todas esas medidas. Yo me imagino que hay protocolos también, porque hemos visto, no sé, gente que ha estado en la fila y se ha detectado un caso de COVID positivo. Ya ha llegado Carabineros, se ha llevado a las personas y esto ha sido también un motivo a veces para cerrar un supermercado, sanitizarlo, sacar a la gente y después volver a operar. Eso es parte de un protocolo. En el fondo, yo no sé si hay guardias capacitados para esto, si son los propios clientes los que dan cuenta porque escuchan en la fila que alguien eventualmente está enfermo, si es Carabineros que llega a los supermercados, ¿cómo funciona? ¿Cómo se detecta un caso, por ejemplo, sospechoso dentro de un supermercado? Han habido una serie de instancias, la actividad ha sido bastante frenética y algunas instancias de trabajo colaborativo con el gobierno en que han estado presentes las empresas y me imagino que se han elaborado esos protocolos. Cada empresa
ha tenido que disponer de personal para cumplir justamente estas funciones de resguardo a la salud en lo que son las filas de espera, en lo que es, ¿no es cierto?, dar ingreso de acuerdo a la cantidad de personas que hay adentro. Por lo tanto, hay una combinación de personas que están trabajando en esto, incluyendo naturalmente los guardias y otro personal que se ha tenido que poner a disposición para esto. Ya, yo no sé si esto que voy a preguntar es resorte de los supermercados, seguramente es más resorte de la autoridad, pero quiero saber si se está implementando o no. La verdad es que yo no he ido hace mucho rato al supermercado, entonces estoy medio desactualizada, pero me he preguntado siempre si no debiera ser que a las entradas de los supermercados se exija portar el permiso, que uno debería sacar en una comisaría virtual para poder entrar, porque si no tengo el permiso, no debería estar en el supermercado. Eso se hace, he encontrado experiencia distinta. Hay gente que me ha dicho, mira, me pidieron, no sé si porque había un carabinero justo en ese momento o porque los supermercados asumen ese rol dentro, no sé, de lo que puede hacer el guardia, pero no sé si el guardia tiene las competencias. Por eso digo que mi pregunta es compleja. No sé si lo han conversado, si esto se ha trabajado con la autoridad. No tengo una respuesta definitiva. Yo sé que ha sido un tema de conversación. La verdad es que hay que entender que la logística y la operación de los canales de abastecimiento de alimentos y en particular los supermercados que tienen cientos de miles de productos, más de 1.400 locales a lo largo del país, está siendo tremendamente tensionada solamente para poder cumplir sus funciones básicas, que es mantener justamente los productos en góndola. Por lo tanto, todas estas funciones adicionales son complejas de asumir por parte de la industria, sobre todo porque requiere de un cierto personal adicional que está siendo muy escaso en estos momentos para cumplir con sus funciones más centrales, además del debate que se puede tener sobre las facultades que se tiene. Efectivamente, los supermercados deben velar porque se cumplan estas medidas, pero es difícil en la práctica que todos los locales de supermercado en el país, ¿no es cierto?, que hay grandes, chicos, de distinta naturaleza, tengan la capacidad de ellos asumir ese rol, siendo que son las personas las obligadas a cumplir con esa función y las autoridades fiscalizadoras las que deben, ¿no es cierto?, velar por ese cumplimiento. Claro, a mí se me imagina que debe ser súper difícil implementarlo y tendrías que tener un carabinero en cada supermercado, cosa que no sé si es muy viable, digamos, pero también, a lo mejor, yo no sé si los supermercados en época normal se pueden reservar el derecho de admisión. Tal vez ahí sí podría haber una causal para no dejar entrar a gente que no tenga el permiso. No sé, estoy especulando. Sí, habría que analizarlo en mayor detalle. Es un tema complejo, pero yo creo que de nuevo el llamado es a que la ciudadanía cumpla con las instrucciones y no necesariamente un carabinero en cada supermercado, pero sí que sea conocido que existe una probabilidad de que algún fiscalizador, ¿cierto?, me encuentre sin el permiso correspondiente y que eso efectivamente se sepa que te pueda ocurrir. Esa es la señal relevante y naturalmente que las personas cumplan con lo que las autoridades les están pidiendo. Catalina, para ir finalizando, durante esta cuarentena en 38 comunas, que es algo inédito, no había pasado con este nivel de extensión, ¿podría haber medidas que hasta ahora implementaban los supermercados en comunas con cuarentena que cambien, que se profundicen? Hemos visto, y entiendo que no hay una regla general, porque entiendo que cada empresa funciona un poco distinto, pero hasta ahora se ha optado en algunos casos con horarios diferenciados, por ejemplo, para adultos mayores respecto de gente más joven. La mayoría no está atendiendo en el mismo horario que atendería en plena normalidad. ¿Ese tipo de cosas están en evaluación y podrían cambiar? Por ejemplo, comunas que ya han estado en cuarentena y que ahora siguen esta cuarentena, ¿podrían sufrir cambios en la modalidad? A ver, las decisiones que están tomando las empresas tienen, por una parte, las directrices sanitarias, que siguen siendo las mismas, más además de las recomendaciones del Ministerio de Economía en términos de fortalecer los canales online, etcétera, y eso se ha mantenido. Lo que puede ir variando, ¿cierto?, es la realidad de cada empresa en términos de, dado los horarios, por ejemplo, de la locomoción colectiva o mayores dificultades para el transporte que pueda haber, vayan tomando decisiones en conjunto con sus trabajadores cuál es la mejor manera de organizarse también para resguardar su seguridad y por lo tanto esa es una decisión que cada empresa toma incluso a nivel de local por las distintas comunas en las que están operando y qué posibilidades tienen, ¿cierto?, que a ciertos trabajadores de un local se trasladen a otro, que cumplen otras funciones y por lo tanto pueden haber cambios, pero hay que tener tranquilidad que las empresas, cada una tiene fuertes canales de comunicación con sus clientes, están las páginas web, las redes sociales y por lo tanto son todas informadas en sus canales de comunicación.
Bien, pues Catalina, muchísimas gracias por habernos acompañado. El llamado es a la calma, a tratar de evitar estas aglomeraciones que pueden ser un último foco de contagio, después tener el permiso obviamente para ir al supermercado, que es algo que se entiende muy relevante para todas las familias. Muchas gracias, que tengas un buen día. Gracias a ustedes igualmente. Nos vemos.